New Year. And greetings to our friends who are watching us live stream, and especially to our friends in Mexico. We want to wish you a happy new year. Buenos días, quiero darles la bienvenida a todos. Feliz año nuevo. Bienvenidos a los que nos están escuchando desde México y otros países. Para los que no me conocen, yo soy misionero a los israelitas. Tengo este libro de Israel, acerca de Israel. Por favor, el que quiera recibir alguna información acerca del ministerio para el cual sirvo, por favor pueden contactarme al final. O también pueden mandarme un correo electrónico aquí a la iglesia y yo los puedo poner en la lista de oración y de distribución de esta información. En esta mañana quiero platicarles que a veces he llevado grupos de israelitas de excursión a las montañas aquí en Canadá. Y aquí en las montañas podemos ver el esplendor de la creación de Dios. Y muy a menudo mis amigos israelíes empiezan a hablar de las cosas de Dios. Entonces Dios me da muchas oportunidades para hablarles a estos judíos mientras caminamos por esos senderos en las montañas. Y una de las cosas que a menudo me preguntan cuando andamos ahí caminando es una pregunta muy importante para ellos. Hey, ¿crees que vamos a encontrar osos en el camino? Ahora, algunos de los israelitas son como yo. Les encanta ver animales salvajes, les gusta mucho tomarles fotos. Quieren tomar fotos, de seguro. Uno de estos amigos, que su nombre es Israel, vino a caminar y tuve casi que agarrarlo, sostenerlo para que no fuera a acariciar a un oso grizzly que estaba por ahí. Todos me preguntan si vamos a ver osos. Puedo ver que tienen miedo de encontrarse frente a frente con un oso. Y yo les digo, no se preocupen. Nosotros somos más poderosos que cualquier oso porque tenemos aquí nuestro spray para osos. Y al contrario de su mala reputación, los osos son criaturas muy tímidas. Ellos no se quieren encontrar con la gente. Cuando nosotros vamos caminando, ellos nos escuchan y seguramente ellos cuando nos oyen se hacen a un lado porque ellos lo menos que quieren es encontrarse con nosotros. Ellos no les gusta ver un grupo de caminantes ruidosos. Y aquí estoy yo caminando con este grupo de israelitas. Y mientras los osos, siempre y cuando los osos escuchen a la gente caminando y hablando, ellos se hacen a un lado. Y mientras yo camino con estos israelitas, les puedo asegurar que no nos vamos a encontrar con un oso. ¿Por qué? Porque ellos nos van a oír desde... Déjenme decirles un secretito. Los judíos no tienen el monopolio de las quejas. ¿Sabían eso? Quiero sugerir que también a los gentiles les encanta quejarse, igual que a los judíos. Fíjense, les voy a decir. Si nosotros vamos a nuestra página de Facebook,
Fíjense que nosotros también nos quejamos. Por ejemplo, a mí no me gustan las máscaras, no me gusta el distanciamiento social, ni ninguna de esas restricciones que se han puesto últimamente. Y me gusta mucho quejarme. Y yo creo que a ustedes también les gusta quejarse. Pero ¿saben qué? Este asunto de las máscaras sí es un inconveniente, pero no es nada comparado a lo que pasaron mis padres y mis abuelos. Ellos estuvieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ellos sirvieron en las trincheras, en el lodo, las moscas, las ratas. Miran a sus amigos ser asesinados. Así que, si comparo el uso de la máscara en lugares públicos con esto, no es nada. Mi papá estaba vivo cuando sucedió la gripe española. Y es así, fue una gran pandemia. Nosotros nos quejamos de esta pandemia, pero en los tiempos de mi abuelo también hubo una pandemia muy grave. Mi padre creció en los tiempos de la Gran Depresión y mi madre también. Es difícil entender por qué mi mamá y mi papá eran tan ahorrativos. Ellos tuvieron que crecer en esta época de la depresión. Muchos estaban desempleados, muchos negocios cerraron y comparado lo que estamos pasando ahora con esos años, no estamos tan mal. Mi papá se enlistó en la guerra cuando terminó la Segunda Guerra, Mundial, no peleó, pero mis tíos sí, vivieron cosas que realmente harían quejarse a cualquiera. Vieron soldados y civiles ser asesinados. Ellos fueron testigos de la bomba atómica en Hiroshima. Realmente tenían razones por las cuales quejarse. Eso sí era de veras serio y grave, más que esto de la máscara. En comparación con la iglesia perseguida en China, en el mundo árabe, en Corea, ellos están enfrentando una persecución real. Sé que nosotros estamos muy limitados aquí en Canadá, pero por lo menos nos podemos reunir. Hay lugares en el mundo que por reunirse en un domingo puedes enfrentar la cárcel y la tortura. Así que cuando miro por lo que otros han pasado, me doy cuenta que nosotros realmente tenemos algo genuino por qué quejarnos. Fíjense lo que Dios prometió en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mi abuelo, mi padre
y algunos otros de esa generación no pueden compararse tampoco con los cristianos del primer siglo. ¿Quieren ver a alguien que de veras tenía derecho a quejarse? Vengan conmigo a Romanos 8, capítulo 8, verso 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros en estos días podemos enfrentarnos a una multa de $1,000. Pero en aquellos tiempos, estos cristianos enfrentaban el foso de los leones, enfrentaban el Coliseo, enfrentaban cosas horribles en el primer siglo. Hay un término que está muy de moda, la nueva normalidad. Las cosas no son como eran antes. Y tal vez es una nueva normalidad para la iglesia. Aquí en Primera de Pedro 4, 17, 19. Porque ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, los que padecen conforme a la voluntad de Dios, entreguen su alma a Él, haciendo el bien, como a un Creador fiel. Me doy cuenta que hay gente que tal vez nos está viendo vía online y que tal vez no son cristianos todavía. Esta es la nueva normalidad que van a enfrentar los no creyentes. Mateo 24, 21. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha sido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni jamás la habrá. Y a menos que esos días fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por el bien de los elegidos, esos días se acortarán. Estamos hablando de la gran tribulación, un tiempo terrible para estar vivo. Si no conoces al Señor y te quedas, va a ser muy difícil para los gentiles, o para los judíos va a ser peor. Jeremías 37 dice, ay, porque grande es ese día, y es el tiempo de la angustia de Jacob, pero de ella será salvo. El tiempo de la angustia de Jacob. Ese es el tiempo donde Zacarías predice que muchos judíos morirán. With that as a background, let us turn to Psalm
Pero vamos a ver un poco del trasfondo en Salmo 46, versos del 1 al 3. Por cierto, el título de este mensaje es Quédate quieto. Y mira que yo soy Dios. Y esto nos lo dice el Señor, especialmente a los santos que estamos pasando por problemas, por tribulación. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Se describe una tribulación apocalíptica. Y estas no son cosas que pasan todos los días. Sin embargo, nosotros no temeremos, aunque la tierra sea removida. Eso es apocalíptico. Found in other parallel passages, for instance, Isaiah 24, 19 and 20. Isaías 24:19 dice que la tierra será quebrantada, enteramente desmenuzada. La tierra será conmovida en gran manera. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Apocalíptico. Dice que aunque las montañas sean removidas, no temeré. Aunque las montañas sean llevadas en medio de los mares, esto es algo, un evento apocalíptico que se describe en Apocalipsis 6:14. Entonces el cielo retrocedió como un pergamino cuando se enrolla, y toda montaña e isla fue removida de su lugar. Apocalipsis 16:20. Entonces todas las islas huyeron y no se encontraron los montes. Incluso en medio del juicio apocalíptico, Dios será refugio, fortaleza y ayuda para los santos. Aunque las aguas bramen y se turben, eso también es apocalíptico. El Señor Jesús lo describió en Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las naciones con perplejidad. El mar y las olas rugirán. Tsunamis, inundaciones, cosas terribles que vienen. Pero dice la palabra, aún en medio de todo esto, el Señor será nuestro refugio y nuestro socorro. Aunque las montañas tiemblen,
aunque haya terremotos, Mateo 24, 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias, terremotos en varios lugares. Todo esto es comienzo de dolores. Y cuando nosotros, cuando la tierra enfrente este juicio apocalíptico, Dios todavía será refugio, fortaleza y ayuda para los santos. Sigue diciendo Salmos 46, 4 y 5. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el lugar santo del tabernáculo del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará justo al amanecer. En el momento de la angustia de Jacob, los judíos van a sufrir en este momento de tribulación. Pero el Señor está diciendo, no se preocupen, Dios va a regresar y Él va a bendecir la tierra. La tierra va a ser tan bendecida que va a salir un río de Jerusalén hacia el Mar Muerto. Y el Mar Muerto va a sanar. Yo, por ejemplo, no sé nadar, pero allí en el Mar Muerto yo puedo nadar porque floto. Nadie se hunde ahí en el Mar Muerto. Pero Ezequiel 47:1 habla de ese río que va a fluir. Luego me hizo volver a la puerta del templo y había agua que fluía desde debajo del umbral del templo hacia el este, porque el frente del templo miraba hacia el este. El agua fluía desde debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me condujo por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el este, y había agua corriendo por el lado derecho. Y Ezequiel 47, del 8 al 10 dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el Mar Muerto, y entrarán en el mar y recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, el mar Mediterráneo. Ese es el mar grande. Va a haber este río fluyendo de Jerusalén que va a sanar la tierra. Así que, hermanos, dejen de enfocarse en la tribulación. Enfóquense en el hecho de que el Señor va a regresar a restaurar la tierra. El Señor tiene un ayudador. Dios será nuestro ayudador. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no tiene prisa en traer juicio. Y eso me trae paz. Porque si el Señor hubiera tenido prisa por juzgar, yo hubiera perecido hace mucho tiempo. Pero el Señor está aguantando esa ira para que todos seamos salvos. Dios extiende su misericordia a los perdidos
y aquellos que buscan al Señor con todo su corazón. God is in no hurry. El Señor no tiene prisa. Not willing that any should perish. El Señor no quiere que nadie perezca. Psalm 46:6. Salmo The 46:6. nations raged, the kingdoms were moved, Las naciones se he uttered enfurecieron, his los voice, reinos fueron conmovidos. earth melted. Él pronunció su voz y la tierra se Psalm 2, derritió. 1-3. Salmos 2, del 1 al 3. The nations ¿Por qué se raging enfurecen las against the Lord. naciones y el pueblo Why trama do the algo en vano? nations rage? And Se the levantaron people los reyes de plot la tierra y los vain things. gobernantes se reunieron The en kings of the consejo earth contra el set Señor themselves, and y the contra rulers su take ungido counsel diciendo, together rompamos against sus the Lord ataduras en and against pedazos his anointed. y The word echemos anointed sus there is cuerdas Messiah, de nosotros. saying, let us break their bonds in pieces, let us cast away their cords from us. Say to the ungodly, God is a Fíjense, cruel dictator. los que no conocen a Dios dicen que Dios es un dictador que no So tolera they're el pecado rebelling against y por God eso se rebelan en contra and de against Dios his y en Messiah. contra de su Mesías. And what happens? Y lo que Psalm 46 sucede, says, he uttered his voice, the earth melted. I don't think we es really que realize how viene este powerful juicio. No God's nos voice damos really is. cuenta cuán poderosa la Psalm voz de Dios 148, es. verse 5, El talking Salmo about the heavens and 148, verso stars. 5, Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they dice, were. alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creadas. The whole world Está hablando was de las created estrellas y simply del by universo. God speaking. Todo el mundo, todo lo que existe fue And creado por la everything voz de holds Dios. together by the Y todo power se of mantiene his word. unido por el poder de su palabra. And he will judge Y Él juzgará al mundo simply by speaking. simplemente He hablando. uttered his voice, the earth melted. That's Al sonido de described in su Revelation voz, 19, la tierra 11 se to 16. derrumbó. Apocalipsis Now I saw 19, heaven open, del 11 al and 16 behold, a dice, white horse, and he who sat on him y was vi el called cielo Faithful abierto, and y he True. aquí un caballo blanco, And in righteousness y el que he estaba judges. sentado sobre él se and llamaba makes war. Fiel y His Verdadero, eyes were like a flame of y fire, con justicia juzga and y on his hace head guerra. were many Sus crowns. ojos eran como llama He de had a fuego y name sobre su written that cabeza no había one knew muchas except diademas. himself. Tenía un nombre He was escrito que nadie clothed with a conocía robe excepto dipped él in mismo. blood, and his name is called the Estaba Word of vestido God. con un manto teñido And de the armies sangre, in heaven, y su clothed in nombre fine es el linen, Verbo de white and Dios. clean, Y los followed ejércitos him on the white celestiales, horses. vestidos de lino fino, Now out blanco of y his limpio, mouth lo goes seguían a en sharp caballos sword, blancos. that Ahora with de it su he boca should smite sale the una nations. espada aguda para He herir con ella a himself las shall rule them naciones, with a rod y of él mismo iron. los He regirá himself con barra treads de the hierro, winepress of the fierce y él wrath mismo of pisa el Almighty lagar God. de And he has on his robe y el and on his ardor y la thigh ira the name del written, Dios Todopoderoso. King of Y en su kings, manto y en su Lord of muslo tiene lords. escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. He simply utters one word. El Señor con su palabra, All the followers of the Antichrist, solo con su palabra, vencerá al anticristo y a sus enemigos. Psalm 46, verse 7. The Lord of Salmo hosts is with us. 46, verso 7. The God of Jacob is our refuge. Selah. El Señor de los ejércitos será con nosotros. El Señor de Jacob es nuestro refugio. He is with us. El Señor está You know, con we have an nosotros. advantage over Tenemos una ventaja Old Testament saints. sobre los He's not just with us santos if you have received del Christ as your Antiguo Lord and Savior. Testamento. He indwells in you. Know you El not Señor that you no are the solo temple está of con God, nosotros, and el His Señor glory está dwells within you? en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Let me tell you, Y déjenme decirles algo acerca de Él. He is my friend. Él es mi amigo. He is my brother. Él es mi hermano. He is my father. Él es mi Padre. He is my Savior. Es mi Salvador. He is my God, Es mi Dios. and He is the winner. And He's coming back. Y He's Él coming back soon.
viene pronto. Así que en lugar de ver las calamidades que vienen en contra nuestra, miremos a Dios. Dios está con nosotros. Él es nuestro Emmanuel. Salmo 46, 8 y 9. Venid, he aquí las obras del Señor que ha asolado la tierra. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Rompe el arco y corta la lanza en dos. Quema el carro en el fuego. Él es el príncipe de paz. Después de que regrese y juzgue la rebelión de los impíos, marcará el comienzo de un reino de 1000 años de paz universal. El anticristo va a fingir que hay paz, pero no hay paz si el Señor no está con nosotros. Por eso el Señor va a venir a instituir una paz universal. Isaías 2, del 2 al 4, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese es nuestro Dios, que viene de regreso. Cuando vean todas estas cosas suceder, sabrán que viene pronto y que traerá con él una paz universal. Salmo 46, verso 10. Estad quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Cuando leemos este verso, no lo leemos en contexto. Cuando el mundo esté cayéndose a pedazos, estemos callados, quietos, mirando al Señor. Él será exaltado entre las naciones. Él va a ganar y Él viene pronto. Así que quitemos nuestros ojos del COVID y de todas esas cosas que nos están abrumando y fijemos nuestros ojos en el Señor precioso que viene pronto. Salmo 46, 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Son palabras de aliento que se repiten una vez más. Si tú eres creyente en esta era de la gracia, el Señor está contigo y en ti. Yo les decía al principio que los judíos, pero también los gentiles, no les gusta estar callados cuando están pasando por problemas. Pero esta gente que le encanta quejarse, a esta gente que le encanta quejarse, se le muestra un contraste. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue oprimido, cuando fue torturado, estuvo en silencio. Isaías 53, 7 dice que el Señor, el Mesías, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Cayó y no abrió su boca. Hay varias aplicaciones aquí. La primera, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Estás más enfocado en la pandemia que en el Señor?
If you are, there's a simple words of Si es instruction. así, pues aquí está la Be instrucción. still Quédate quieto and know that I am Lord. y reconoce que yo soy el Señor. Peter was walking on the water, and when he got his Pedro eyes taken off Jesus, Estaba caminando he sobre el began to agua sink. y de repente quitó sus Let's ojos keep del our eyes Señor y focused se upon the hundió. Lord. Tenemos He's que coming mantener back. nuestros He ojos is en in el control. Señor. Él viene pronto, Él está en control. Application number 2. Aplicación Time is número short. 2. El tiempo es corto. If we're seeing all the pieces of the prophetic puzzle coming together, Vemos que las piezas del rompecabezas profético remember there se was están a time acomodando. to pray and witness to our unsaved friends and Por lo relatives. tanto, It es is el now. tiempo que nos pongamos a orar We don't por have nuestros amigos, por decades nuestros and decades. conocidos, por nuestros Time familiares, to get serious. que no son We need to salvos. uphold Esto es our muy unsaved serio. friends and relatives in Tenemos que prayer, levantar a nuestros and we need to be amigos y willing to familiares witness que to no them. son salvos delante de Dios en oración. Number 3, Es urgente. Número 3. do you know him as your Savior? ¿Conoces a Jesús como tu Salvador? If the rapture were to take Si el place rapto today, tuviera lugar hoy, would you go to be with him in heaven, ¿te elevarías al cielo con los santos or would you be left behind o te quedarías atrás to face the tribulation? enfrentando una verdadera tribulación? If you don't like what's going on now, Si no te gusta lo que está sucediendo hoy, with the little inconveniences that con we are facing con today, estos inconvenientes con los que you estamos don't want to viviendo, be left behind olvídate, no vas during a the querer tribulation quedarte period. en la tribulación. Pastor Ron, actually, I talked to Pastor Ron about this. He encouraged me to do Hablé con el pastor Ron y me animó a this appeal. hablar con There are many ustedes. people who are watching this online. Yo sé que muchos están mirando esto Maybe vía there are some online of you who are going through trials at this time, y tal vez and you'd like our church muchos de to los que pray están for you. allí o oyendo en casa están pasando Please. por problemas. Contact us by email. Les ruego que nos or give it- or- contacten or the phone is not por correo working right now, electrónico but o por contact us by teléfono email, and we'll pray for you. y vamos a orar If any of you who are listening out there por ustedes. do not know the Lord as Si your alguien personal Savior, está escuchando esta predicación y no conoce al Señor como su Salvador, contact our church. por favor, contacte a la iglesia y vamos We'll a share with you how you can know compartir for certain con be ustedes saved, cómo podemos ser to salvos de escape the seguro, wrath to come. cómo escapar de este juicio. And so we're going to have a time now of communion.